Un saludo especial para todos los que se encuentran conectados en la transmisión. Mi nombre es Fabián Quesada Plata, soy docente investigador de las Unidades Tecnológicas de Santander y a continuación les voy a presentar el trabajo titulado Obtención de carbones activados dopados con nitrógeno a partir de residuos biomásicos a través de un proceso de carbonización hidrotermal en presencia de polianilina. Este trabajo fue realizado en colaboración con la Universidad de Alicante en España. Entonces, para colocarlos en contexto de por qué hablar de carbones activados, vamos a hablar primero sobre los supercondensadores. Estos son dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica que han tomado especial relevancia en la comunidad científica y en múltiples aplicaciones de la industria energética, ya que permiten almacenar grandes cantidades de energía eléctrica manteniendo altas densidades de potencia, presentando además ciclos de vida prolongados mayores a las baterías convencionales y un alto rango de temperaturas de operación. Los principales componentes de un supercondensador son sus electrodos, ya que es allí donde se genera la doble capa eléctrica que permite la acumulación de cargas en superficie. En ese sentido, los materiales carbonosos, especialmente los carbones activados, se presentan como los de mayor potencial para la fabricación de estos electrodos, debido a su excelente comportamiento electroquímico para el almacenamiento de carga, lo cual a su vez se debe a sus muy buenas propiedades texturales, entre ellas las altas áreas superficiales y una variedad de distribución de tamaños de poro, así como una alta conductividad eléctrica y muy buena resistencia química ante diferentes electrolitos. Además, su proceso de obtención es sencillo, es económico y de bajo impacto ambiental, especialmente cuando se utilizan residuos biomásicos como material de partida. Es por ello que estos precursores biomásicos son los más estudiados para la obtención de carbones activados. El método más utilizado para ello es la activación química con ácido fosfórico, un agente activante que permite el desarrollo de altas superficies sin afectar el rendimiento general del proceso. Y es de resaltar que el comportamiento de los carbones activados como material de electrodo en supercondensadores depende fuertemente de una compleja combinación de sus propiedades, tales como su conductividad, su química superficial y su estructura porosa, además del método de preparación del electrodo y de la interacción entre este y el electrolito soporte. Ahora bien, un factor que ha ganado gran importancia en el estudio de los carbones activados para estas aplicaciones es la contribución de su química superficial, la cual incluye la presencia de grupos nitrogenados, oxigenados, grupos sulfuros o grupos fosfato, entre otros. La adición de estos grupos funcionales con heteroátomos, especialmente aquellos con nitrógeno, generan diferentes beneficios en el comportamiento electroquímico del material, tales como que permite mejorar la mojabilidad de este, es decir, facilitar el contacto entre el electrodo y el electrolito, contribuye a fenómenos pseudocapacitivos, los cuales permiten almacenar mayor energía y mejoran la conductividad, así como la estabilidad electroquímica a largos ciclos de operación. Esta química superficial de los materiales carbonosos puede ser modificada a través de diferentes métodos, en los cuales la cantidad y naturaleza de estos grupos funcionales pueden ser adaptados de acuerdo a la aplicación que se requiera para el material. Para el caso de los grupos nitrogenados, existen diferentes estrategias para la obtención de carbones dopados con nitrógeno. La primera es utilizar un precursor que tenga un alto contenido en nitrógeno desde su composición para que éste pueda ser aprovechado durante el proceso de activación y obtener cantidades adecuadas de grupos funcionales en superficie. La segunda es para aquellos carbones que ya han sido obtenidos y no tienen grupos nitrogenados, realizar tratamientos de oxidación química o electroquímica con compuestos que presenten un alto contenido en nitrógeno. Ahora bien, por otro lado, recientemente los tratamientos de carbonización hidrotermal, conocidos como HTC por sus siglas en inglés, han sido eficazmente utilizados para convertir residuos biomásicos en materiales carbonosos de alto valor. En este tipo de tratamiento, la biomasa se carboniza a bajas temperaturas solo con agua como medio de carbonización bajo una presión autogenerada en un autoclave. A partir de ahí se obtiene un sólido carbonoso que se conoce como hidrochar, el cual presenta hasta un 80% de carbono en su composición. ¿Cuál es el inconveniente? Que estos tratamientos de carbonización hidrotermal no generan porosidad y se requiere de procesos adicionales de activación para ello.
En ese sentido, en un trabajo previo realizado en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Alicante, se estudió la adición del agente activante no en una etapa posterior, sino durante el mismo tratamiento de carbonización hidrotermal y una vez obtenido el hidrochar, que está mezclado con el ácido fosfórico, activarlo en un proceso posterior. En este en este trabajo demostramos que este método permite obtener carbones activados de elevadas características superficiales y un buen comportamiento electroquímico, siempre y cuando la activación se realice a temperaturas superiores a 750 grados Celsius. Además, la adición del ácido fosfórico durante el HTC nos abrió un abanico de posibilidades para utilizar diferentes compuestos que nos permitan mejorar el comportamiento de estos materiales. Por ello, en este trabajo se propuso la adición de una fuente de nitrógeno durante el HTC con el objetivo de obtener carbones activados con grupos nitrogenados en superficie. Así, la idea es utilizar como fuente de carbono un residuo biomásico, en este caso cañamisa, la cual es un subproducto que se obtiene de la planta del cáñamo que se utiliza en la industria textil. Además, utilizar el ácido fosfórico como agente activante y una fuente de nitrógeno, en este caso la polianilina. ¿Por qué la polianilina? Porque entre los polímeros conductores es uno de los más utilizados, ya que presenta una excelente conductividad eléctrica, especialmente cuando es tratada térmicamente a altas temperaturas, es electroquímicamente activa, es fácil de sintetizar, presenta un bajo costo y especialmente para nuestro caso su contenido en nitrógeno es cercano al 12%. Lo que se obtenga del hidrochar se llevará posteriormente a un tratamiento de carbonización donde se realiza la activación a temperaturas, la temperatura convencional de 450 y dos temperaturas superiores de 750 y 900 grados Celsius. Y con esto, el objetivo de este trabajo será estudiar el efecto de esa temperatura de carbonización, así como la presencia o ausencia de polianilina en las propiedades texturales, la química superficial, las propiedades electroquímicas y el comportamiento como electrodos en supercondensadores de estos carbones activados. Para ello se llevó a cabo la siguiente metodología. El residuo de cáñamo se mezcla con una disolución al 23% de ácido fosfórico en relaciones 1 a 1 y se agrega la polianilina en relación 0,025 a 1 respecto a la biomasa. Esto se lleva al tratamiento de carbonización hidrotermal a 200 grados Celsius durante 24 horas y el hidrochar obtenido se lleva al proceso de carbonización a las temperaturas altas, 750 y 900 grados Celsius. Una vez terminado el proceso de carbonización, el sólido recuperado se lava repetidamente y se seca para eliminar la materia inorgánica que procede de ese tratamiento de carbonización y con ello obtener lo que llamaremos el carbón activado dopado con nitrógeno. Por aparte, se realizó un proceso adicional en donde el hidrochar se activa a 450 grados Celsius, la temperatura convencional, y una vez que se lava y se retira el ácido fosfórico de este compuesto, se lleva nuevamente a un tratamiento térmico en ausencia de este ácido fosfórico, con el objetivo de evaluar cuál es la función del ácido fosfórico durante el tratamiento térmico a alta temperatura. Este material lo llamaremos el carbón activado tratado térmicamente. Y además se prepararon muestras en ausencia de PANI a través del procedimiento ya descrito para evaluar justamente el efecto de la polianilina durante ese tratamiento. Estos serán nuestros carbones activados convencionales. A su vez, todas estas muestras fueron caracterizadas inicialmente para determinar sus propiedades texturales. Se utilizaron isotermas de absorción y desorción de nitrógeno y CO2. Para determinar sus propiedades físico-químicas se realizaron pruebas de análisis elemental, pruebas de XPS y pruebas termogravimétricas. Y finalmente se evaluaron las propiedades electroquímicas a través de una celda electroquímica convencional de 3 electrodos, donde los carbones activados se utilizan como electrodo de trabajo. Se realizaron pruebas tanto en electrolitos ácidos como en electrolito básico, con las condiciones que se muestran en la diapositiva, para evaluar tanto el comportamiento capacitivo como el comportamiento pseudocapacitivo a través de voltametrías cíclicas de barrido. Ahora bien, comenzando con los resultados, empezaremos por las propiedades texturales. En la figura de la derecha se observan las isotermas de absorción-desorción de nitrógeno.
En la parte superior de la figura se evidencian las isotermas de los carbones activados convencionales obtenidos en ausencia de polianilina. En la parte de la mitad de la figura se observan las isotermas de los carbones activados obtenidos en presencia de polianilina y con el ácido fosfórico durante el tratamiento térmico a altas temperaturas. Y en la parte baja de la figura se observan aquellos carbones tratados térmicamente en ausencia de ácido fosfórico. A partir de aquí y mediante la aplicación de los modelos matemáticos de BET y Dubinin-Radulescu, se obtuvieron las características texturales, tales como el área superficial específica, el volumen de microporos tanto por las isotermas de absorción de nitrógeno como por las isotermas de absorción de CO2. Estos microporos hacen referencia a los poros que tienen un tamaño menor a 2 nanómetros y el volumen de mesoporos, los cuales son poros que se encuentran en un tamaño entre 2 nanómetros y 5 nanómetros. Se observa que en ausencia de polianilina, los polifosfatos que se generan durante el tratamiento térmico de carbonización actúan como un andamiaje que impiden el colapso de la estructura, obteniendo altas áreas superficiales con gran desarrollo de microporosidad e incluso presencia de altos valores de mesoporosidad, es decir, una estructura bastante ancha. Por otro lado, la presencia de polianilina durante el tratamiento térmico genera una disminución en el área específica superficial, así como en la mesoporosidad. Este comportamiento es atribuido al hecho de que la PANI no es activada por el ácido fosfórico y se convierte en una fracción de la masa que no contribuye a la porosidad. Adicionalmente, la PANI reduce la cantidad de ácido disponible para activar la biomasa durante la carbonización. Finalmente, el tratamiento térmico, si se compara respecto a la muestra obtenida a 450 grados Celsius, se evidencia que genera un colapso en la estructura porosa, disminuye la mesoporosidad, disminuye la microporosidad y esto lleva a una disminución en el área específica superficial. A 900 grados Celsius se observa una pequeña recuperación de la mesoporosidad para el caso de la muestra obtenida en presencia de polianilina. Esto se podría atribuir no tanto a la presencia de la polianilina, sino a que a esas temperaturas el ácido fosfórico se vuelve muy inestable y se ha reportado de que empieza a evaporarse, lo cual puede generar ese aumento o ese ensanchamiento de la estructura porosa. Ahora bien, en cuanto a las propiedades físico-químicas, el análisis elemental muestra que la presencia de PANI durante el tratamiento de carbonización hidrotermal permite obtener carbones activados con contenido en nitrógeno superior al 3%. Además, vemos cómo el tratamiento en ausencia de ácido fosfórico, el tratamiento térmico, genera una reducción en ese contenido en nitrógeno. Pasamos de un 3.4 a valores cercanos al 2%. Adicionalmente, vemos cómo cuando activamos a altas temperaturas, 750 y 950 grados Celsius, obtenemos una disminución en el contenido en oxígeno de la muestra, así como la cantidad de materia volátil. Esto es deseado para ese tipo de materiales, ya que hay algunos grupos oxigenados que se convierten en retenedores de electrones y eso disminuye la conductividad del material, la cual es deseable para estas aplicaciones electroquímicas. Además, digamos que estos resultados permiten esperar que a estas altas temperaturas obtengamos una estructura mucho menos desordenada que la que se obtiene normalmente para los carbones activados a bajas temperaturas. Eso es deseable porque también al tener una estructura menos desordenada podemos obtener mejores conductividades eléctricas de los electrodos en el supercondensador. Ahora bien, sabemos que hay nitrógeno en la muestra, pero no sabemos cómo se encuentra ese nitrógeno, ¿verdad? Nos interesa que se encuentre en superficie. Entonces, para ello se realizaron los espectros de XPS entre energías de ligadura de 396 a 450 a 404 electronvolts, tal como se muestran en la figura. A partir de aquí se analizaron los diferentes grupos nitrogenados que se pueden encontrar en superficie. Vemos cómo el porcentaje de nitrógeno en superficie en todos los casos es cercano al 2%. Adicionalmente, que a 450 grados tenemos la formación de grupos imina y aminas que no son electroquímicamente tan deseables
mientras que cuando vamos a temperaturas superiores de 750 y 900 grados Celsius, encontramos la presencia de grupos piridina, piridona, pirroles y cuaternarios, especialmente para aquellas muestras que fueron tratadas térmicamente en ausencia de ácido fosfórico, ¿verdad? Vemos una mayor presencia de grupos piridina. Estos, digamos que dependiendo de este tipo de grupos nitrogenados, podemos esperar diferentes comportamientos electroquímicos. Por ejemplo, la presencia de grupos piridina, que están localizados en los bordes de las láminas grafénicas de los carbones activados, pueden mejorar la pseudocapacitancia del material, lo cual incrementa la energía almacenada. Mientras que los grupos cuaternarios no tienen mayor efecto en la pseudocapacitancia. Por ello, pues, se estudió el comportamiento electroquímico de estos materiales a través de voltametrías cíclicas de barrido, tanto en ácido sulfúrico como en hidróxido potásico. A partir de aquí se calculó la capacitancia específica de estos materiales y a su vez se calculó un parámetro en donde se divide la capacitancia específica por el área superficial específica generada. Esto nos permite saber qué tanta cantidad de microfaradios se genera por cada centímetro cuadrado de área superficial específica. De acuerdo a los voltagramas que se observan en la figura, se hace bastante claro que la activación con ácido fosfórico genera el desarrollo de porosidad y que esos carbones obtenidos en presencia de ácido fosfórico muestran altos valores de capacitancia específica. Además, a pesar de que se disminuye, de que se genera una disminución en la porosidad, el comportamiento electroquímico de aquellos carbones activados que se obtuvieron en presencia de PANI, digamos que se mantiene y es más, se mejora, porque si nosotros vemos este parámetro de acá, observamos que para las muestras con polianilina se obtiene una mayor capacitancia por cada centímetro cuadrado generado de área superficial. Esto se debe a que ese tratamiento hidrotermal generó grupos nitrogenados que mejoraron, uno, la pseudocapacitancia y dos, la mojabilidad de este carbón activado, lo que permite utilizar de una mejor manera el área superficial específica. Adicionalmente, vemos que aquellas muestras que fueron obtenidas a través del tratamiento térmico en ausencia de ácido fosfórico presentan un mejor comportamiento electroquímico, una mayor capacitancia. Esto porque tienen una estructura mucho más angosta, con mayor presencia de microporos, los cuales son conocidos que generan mayor capacitancia. Ahora bien, eso sucede a bajas velocidades de barrido. ¿Qué pasa cuando vamos a altas velocidades de barrido? Allí evaluamos la retención de capacitancia del material, es decir, qué tanta capacitancia retiene cuando lo fuerzo más. Vemos que la presencia de polianilina no me modifica en mayor medida esa retención de capacitancia, mientras que aquellos materiales que fueron obtenidos térmicamente en ausencia de ácido fosfórico sí que tienen una menor retención de capacitancia. Fíjense, un 79 contra un 70 y un 81 contra un 70%. ¿Esto por qué? Porque su estructura porosa es muy angosta y cuando vamos a altas velocidades de barrido, lo que requeremos es que estos materiales tengan una estructura ancha, porque eso permite una mejor movilidad de los iones del electrolito. Con todos esos resultados podemos concluir en este trabajo que pudimos obtener carbones activados con un gran desarrollo de porosidad y además con un contenido en nitrógeno en todos los casos superior al 2%. Adicionalmente, que este método produce especialmente grupos nitrogenados cargados positivamente, las piridinas. Además que también puede producir grupos tipo pirrol o grupos tipo cuaternario. Vimos cómo estos grupos nitrogenados pueden mejorar ese comportamiento electroquímico de estos materiales a pesar de obtener una menor área superficial, y estas tres cosas sumadas nos permiten ver que el método de carbonización hidrotermal es muy versátil y permite utilizar ciertos aditivos que mejoren las características electroquímicas de estos carbones activados obtenidos a partir de residuos biomásicos, lo cual puede viabilizar el uso de esta materia prima para la obtención de materiales carbonosos de alto valor. Finalmente, agradecer tanto a la Universidad de Alicante como a las unidades tecnológicas de Santander, así como a los grupos de investigación en materiales carbonosos y medio ambiente y en polímeros y electroquímica de la Universidad de Alicante.
Muchas gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir.